Atención, amantes de las historias de venganza y estrategia. Si estás cansado de ver a las víctimas caer, prepárate para un relato que te dejará sin aliento. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video ahora mismo para no perderte ni un solo detalle. El último invitado. Una noche que lo cambió todo. El tintineo de la plata contra la porcelana fina era el único sonido que se atrevía a romper la tensa calma en el comedor de los Montejo. A la cabecera de la mesa, Sofía Montejo, la anfitriona impecable en un vestido de seda zafiro, observaba a la amante de su marido. La mujer, Valeria, lucía una sonrisa que destilaba condescendencia, una mueca de victoria dirigida directamente a Sofía. Creía haber ganado. Creía que esta cena era su bienvenida oficial a la familia, el clavo final en el ataúd de un matrimonio agotado. Al otro lado de la mesa, mi marido, Ricardo, le sonreía ajeno a todo, pero el silencio se estiraba, tenso por un secreto que solo yo conocía. Esperaba el timbre de la puerta, la llegada del último invitado, cuya presencia transformaría esa sonrisa engreída en una máscara de puro y absoluto horror. El juego era mío, y la jugada final estaba a punto de realizarse. El aroma a jazmín nocturno en flor y a dinero antiguo impregnaba el aire en la hacienda Montejo. Era un perfume al que Sofía se había acostumbrado, un recordatorio constante de la vida que llevaba, pero que ya no sentía que le pertenecía. Su hogar, una extensa mansión colonial en San Sebastián, España, era menos un hogar y más un museo de una vida perfecta. Cada habitación estaba curada, cada obra de arte meticulosamente elegida, en su mayoría por ella, para proyectar una imagen de riqueza sin esfuerzo y felicidad estable. Era una mentira hermosa y convincente. Durante 15 años, Sofía había sido la pareja perfecta de Ricardo Montejo, el CEO visionario de Innovatech Global. Ella había sido su ancla mientras él construía su imperio desde una startup en un garaje hasta una potencia mundial. Había organizado las cenas, encantado a los inversores y gestionado las obras de caridad. Todo mientras se hacía a un lado con gracia para que su estrella brillara con más fuerza. Había pospuesto indefinidamente su propia carrera como prometedora historiadora de arte, convenciéndose de que su éxito era el éxito de ambos. Pero durante el último año, la jaula dorada había comenzado a sentirse asfixiantemente pequeña. Las grietas en su fachada perfecta comenzaban a aparecer, finas como telarañas, pero igual de intrincadas. Ricardo estaba distante, su teléfono siempre inclinado lejos de ella, sus noches en la oficina cada vez más largas y frecuentes. Lo justificaba hablando de un nuevo lanzamiento de producto, un mercado hostil, las interminables presiones de estar en la cima. Le tocaba la mejilla con dedos fríos y la llamaba cariño, un apelativo que ahora sonaba hueco, un sustituto de un afecto genuino. La primera prueba tangible llegó de forma inocente, un recibo de una joyería de alta gama que se le cayó del bolsillo de su chaqueta. Era por una pulsera de tenis de diamantes, una pieza demasiado llamativa para el gusto clásico de Sofía. Su cumpleaños había pasado hacía meses, y su aniversario aún estaba lejos. Cuando ella, casualmente, le preguntó si había estado comprando para la esposa de un cliente, él se quedó paralizado por una fracción de segundo, un destello de pánico en sus ojos, antes de que la máscara corporativa y suave volviera a su lugar. Solo un agradecimiento preventivo para la esposa de un miembro importante de la Junta, dijo, su voz demasiado suave.
engrasando los engranajes. Ya sabes cómo es. Ella sabía cómo era. También sabía que Ricardo era un pésimo mentiroso cuando lo tomaban desprevenido. Luego vinieron los olores, no la familiar fragancia masculina de su colonia, sino un perfume dulce y empalagoso que olía a nardos y ambición. Persistía en sus camisas cuando llegaba tarde a casa, una firma fantasmal de otra mujer. Sostenía el costoso algodón en su nariz, el aroma floral, un puñetazo en el estómago, una confirmación de la traición que sentía en su interior. La gota que colmó el vaso fue la llamada telefónica. Había cogido su teléfono sonando de la mesilla de noche un sábado por la mañana, mientras él estaba en la ducha. El identificador de llamadas era solo una inicial. V. Dudó, su corazón latiendo con un ritmo frenético contra sus costillas. Su dedo se cernió sobre la pantalla antes de rechazar la llamada. Cuando Ricardo salió del baño, envuelto en una toalla, vio el teléfono en su mano y su rostro se endureció. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz cortante y acusatoria. «Tu teléfono estaba sonando». «Una voz», dijo ella, manteniendo su propia voz uniforme, una calma que no sentía. Él le arrebató el teléfono. «Es una colega. Estamos en una crisis con el lanzamiento del servidor en Asia. No deberías estar espiando, Sofía». Él lo llamó espiar. Ella lo llamó tropezar con una verdad que él estaba tratando de esconder a plena vista. Esa noche no durmió. Yacía a su lado, sintiendo cómo el abismo entre ellos se ensanchaba hasta convertirse en un cañón. El hombre que había amado, la vida que había ayudado a construir, todo se estaba convirtiendo en un espejismo. No era una tonta, y no permitiría que la hicieran pasar por tal. La idea de la cena le llegó con la fría luz del amanecer. Era una tradición anual, una cena formal para los padres de Ricardo, Antonio y Elena Montejo. Eran patriarcas del viejo mundo, personas que valoraban el legado familiar y, sobre todo, las apariencias. Este año, Ricardo había insistido en añadir una invitada especial, Valeria Jiménez. Lo había anunciado hacía una semana, sin mirarla a los ojos. «Es mi vicepresidenta de estrategia, una estrella absoluta. Ha sido fundamental en el nuevo proyecto Tritón, y creo que es importante que mamá y papá conozcan el futuro de la empresa». Sofía sintió una fría sensación de temor. Había escuchado el nombre antes, susurrado entre las esposas de los ejecutivos. La brillante, hermosa y despiadadamente ambiciosa Valeria Jiménez. Tecleó el nombre en su portátil, y la pantalla se llenó de imágenes de una rubia de rasgos afilados, con ojos que parecían contener un desafío. Había artículos elogiando su perspicacia empresarial, fotos de ella en eventos de la industria, siempre de pie demasiado cerca de Ricardo. El futuro de la empresa. Las palabras resonaron en la mente de Sofía. Era una prueba. Él estaba alardeando de su aventura, desafiándola a objetar, desafiándola a montar una escena. Él estaba tratando de normalizar su presencia, de eliminar lentamente a Sofía e incorporar a esta mujer. Una furia lenta y fría comenzó a arder donde había estado su dolor. Él pensó que ella simplemente se desmoronaría, que aceptaría esta humillación con tranquila dignidad. La había subestimado. Había olvidado a la mujer inteligente y estratégica con la que se había casado. Ella organizaría esta cena. Ella interpretaría el papel de la esposa amable. Pero no sería la coronación de Valeria Jiménez. Sería un ajuste de cuentas, y se desarrollaría en sus términos,
en su casa, bajo la atenta mirada de la familia, cuyo nombre Ricardo estaba empañando tan descuidadamente. Se levantó y caminó hacia su tocador, mirando su reflejo en el espejo de plata ornamentado. El rostro que la miraba estaba cansado, los ojos sombreados por el dolor. Pero ahora había un destello de algo más allí. Resolución. La jaula dorada había sido obra suya, pero ella todavía tenía la llave y estaba a punto de abrir la puerta, no para escapar, sino para dejar entrar a los lobos. ¿Qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Aceptarías la humillación o buscarías una forma de contraatacar? Comparte tu opinión en los comentarios. La decisión de contratar a un detective privado se sintió como una traición a la mujer que solía ser. La mujer que creía en la confianza, en la santidad de sus votos. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por una pragmática, forzada a navegar por un campo de batalla al que nunca quiso entrar. Encontró al señor Ortega a través de una discreta recomendación de su abogado, un hombre especializado en la protección de bienes matrimoniales complejos. El nombre en sí era un frío eufemismo para la fea realidad de un divorcio de alto riesgo. El señor Ortega no se parecía en nada a los detectives curtidos de las películas antiguas. Era un hombre que se mezclaba con una cara apacible, cabello canoso y un comportamiento completamente olvidable. Vestía un traje sencillo y bien planchado y hablaba en tonos suaves y medidos. Su oficina era un espacio estéril y anónimo en un rascacielos del centro, lejos de los ojos indiscretos de su círculo social. Montejo, comenzó, su voz tranquila y profesional. Antes de continuar, necesito que esté segura. Una vez que comenzamos por este camino, la información que encontramos no se puede desencontrar. Cambiará las cosas, permanentemente. Estoy consciente, dijo Sofía, con las manos apretadas en su regazo. Necesito la verdad, señor Ortega. Toda. Necesito saber a qué me enfrento. Ella le proporcionó todo lo que tenía. El horario de Ricardo, los detalles de sus vuelos de negocios, el nombre de Valeria Jiménez y el número de matrícula del Tesla desconocido que una vez había visto estacionado en su lugar privado en la oficina. Sintió una oleada de vergüenza al entregar los detalles, como si ella fuera la que cometía un acto de espionaje. Pero la vergüenza fue rápidamente reemplazada por una fría sensación de propósito. Esto ya no era por celos, era por supervivencia. El primer informe llegó a su bandeja de entrada de correo electrónico cifrado, seguro una semana después. Era conciso, profesional y completamente devastador. El archivo contenía una serie de fotografías. Las primeras mostraban a Ricardo y Valeria Jiménez saliendo de la torre Innovatec, su lenguaje corporal profesional, pero cercano. Luego había fotos de ellos en una mesa apartada en el Roble, un restaurante que Ricardo una vez había afirmado que era demasiado elegante para sus citas nocturnas. En las fotos, Valeria se reía, su mano apoyada en el brazo de Ricardo. Él la miraba con una expresión que Sofía no había visto en su rostro en años, una mirada de admiración, pura y sin reservas. Las fotos finales fueron las que le cortaron la respiración. Fueron tomadas afuera de un hotel boutique en la ciudad, un lugar discreto conocido por su privacidad. Ricardo abría la puerta a Valeria, su mano en la parte baja de su espalda. La marca de tiempo confirmó que era un martes por la tarde, cuando se suponía que debía estar en una reunión de la Junta. El resumen del señor Ortega fue breve. Sujeto Ricardo Montejo y señora Valeria Jiménez parecen estar involucrados en una relación extramarital continua.
Las reuniones son regulares, ocurriendo 2 o 3 veces por semana. Se recomienda vigilancia continua para establecer un patrón completo e identificar más bienes. Sofía cerró su portátil. Una oleada de náuseas la invadió. Ver la prueba fotográfica era diferente a simplemente sospechar. El miedo abstracto se había solidificado en una realidad fría y dura. La mujer de la sonrisa condescendiente que había visto en las fotos de prensa estaba acostada con su marido. Ella era la que recibía las pulseras de diamantes, la que compartía cenas íntimas, la que estaba borrando lenta y metódicamente a Sofía de su propia vida. Llamó a su mejor amiga, Elena Ríos. Elena era una dueña de galería de arte astuta y directa que conocía a Sofía desde la universidad. Era la única persona en la que Sofía confiaba implícitamente. «Está confirmado, Elena», dijo Sofía. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. «Está teniendo una aventura. Con ella, la vicepresidenta». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido de una serie de maldiciones dirigidas a Ricardo, que hicieron que Sofía casi sonriera. «¡Ese cerdo absoluto!», Elena hirvió. «Después de todo lo que has hecho por él, ¿qué vas a hacer? Sofía, ¿vas a enfrentarte a él? ¿Quieres que vaya y te ayude a tirar sus trajes de sastre al césped?» «No», dijo Sofía. La fría determinación regresó, superando el dolor. «Una escena es lo que él espera, es lo que ella espera. Creen que me pondré histérica, emocional. Cuentan con ello. Les facilitaría pintarme como la esposa inestable y despechada». «¿Y entonces cuál es el plan? No puedes simplemente dejar que esto suceda». «Tengo esta cena», explicó Sofía, paseando por su jardín de invierno. «La de sus padres. Él la ha invitado». Elena jadeó. «¿El qué? Oh, ese monstruo arrogante. Está trayendo a su amante a conocer a sus padres a tu mesa. Lo está enmarcando como una presentación profesional, mostrando a su ejecutiva estrella», dijo Sofía, su voz goteando ironía. «Creo que esta es mi oportunidad. No puedo luchar contra él en su terreno, en la sala de juntas o en los tribunales. Todavía no. Pero el hogar, la familia, ese es mi terreno. Necesito hacer algo que él y ella nunca vean venir». «¿Qué estás pensando?», preguntó Elena, su voz una mezcla de preocupación e intriga. «Aún no lo sé», admitió Sofía, «pero necesito más información. Necesito saber todo sobre Valeria Jiménez, no solo el currículum que pule para el mundo. Necesito saber quién es realmente». Terminó la llamada con Elena y le escribió al señor Ortega. Sus instrucciones fueron simples y directas. «Olvídese de Ricardo por ahora. Concéntrese enteramente en Valeria Jiménez. Quiero saberlo todo. ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos, su familia, su situación financiera, su historial romántico, todos los esqueletos en su armario? Lo quiero todo». Al presionar enviar, Sofía sintió un cambio dentro de sí misma. La víctima estaba retrocediendo, y en su lugar surgía una estratega. Ricardo y Valeria pensaron que estaban jugando un simple juego de ajedrez, donde ella era solo un peón a ser sacrificado. Estaban a punto de descubrir que ella era quien controlaba todo el tablero. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía vivió una doble vida. En la superficie, era la esposa obediente que discutía las opciones del menú con el catering, seleccionaba la cosecha perfecta de burdeos de su bodega y confirmaba los arreglos florales para la cena familiar de los Montejo. Intercambiaba cumplidos con Ricardo, una máscara de civilidad cuidadosamente construida que ocultaba la tempestad
que rugía dentro de ella. Él parecía aliviado por su cumplimiento, confundiendo su calma con rendición. Esto, probablemente pensó, iba a ser más fácil de lo que había imaginado. Debajo de la superficie, su bandeja de entrada cifrada se convirtió en el centro de su universo. Los informes de Ortega sobre Valeria Jiménez comenzaron a pintar una imagen no de una simple rompehogares, sino de una mujer tan calculadora y ambiciosa como el propio Ricardo. Valeria había escalado la escalera corporativa con una potente combinación de inteligencia y crueldad. Tenía un apartamento pequeño y elegante en una parte de moda de la ciudad, pagado con un salario que era generoso, pero no lo suficientemente extravagante como para explicar su colección de bolsos de diseñador o sus frecuentes viajes de fin de semana a las Baleares. Viajes que a menudo coincidían con las conferencias de negocios de Ricardo. Los informes detallaban su vida con precisión forense, su horario de gimnasio, su cafetería favorita, el pequeño círculo de amigos que mantenía, pero todo era una imagen cuidadosamente curada. No había relaciones complicadas en su pasado, ni errores públicos. Estaba limpia, pulcra y aparentemente invulnerable. Sofía comenzó a sentir un destello de desesperación. ¿Qué influencia podría tener contra una mujer tan meticulosamente autocontrolada? El avance llegó un martes por la tarde lluvioso. Sofía estaba revisando el último archivo de Ortega, un informe seco que detallaba verificaciones de antecedentes financieros. Se desplazó por páginas de extractos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito, los números una mancha sin sentido. Entonces un elemento de línea llamó su atención. Era un pago mensual recurrente de la cuenta de Valeria, un débito directo de 3.500 euros a una cuenta corriente conjunta. El nombre en la cuenta conjunta era Boisa, Jiménez y de Aguilar. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién era de Aguilar? Escaneó el documento de nuevo. Unas pocas líneas más abajo había otra conexión. Un extracto hipotecario de una modesta casa suburbana en un pueblo a 30 millas de distancia. La hipoteca estaba a nombre de 2 personas, Valeria Jiménez y Daniel Aguilar. Sofía se quedó mirando la pantalla, las piezas encajando con un golpe nauseabundo. Inmediatamente respondió al correo electrónico de Ortega, sus dedos volando sobre el teclado. ¿Quién es Daniel Aguilar? La respuesta llegó en menos de una hora, y cambió todo el juego. Daniel Aguilar es el marido de Valeria Jiménez. Han estado casados durante 5 años. Es un contable senior en una empresa de tamaño medio, Finanzas Ágiles. No tienen hijos. Los registros públicos indican que todavía están legalmente casados y cohabitan en la dirección de la hipoteca, aunque nuestra vigilancia sugiere que la señora Jiménez pasa aproximadamente la mitad de sus noches en su apartamento de la ciudad. Aguilar parece no estar al tanto del romance. Se adjunta su fotografía. Sofía abrió el archivo adjunto. El hombre que la miraba era ordinario. Tenía ojos amables, cabello castaño ligeramente ralo y una sonrisa dulce y modesta. Llevaba un chaleco de forro polar sobre una camisa abotonada, con el aspecto de un hombre que disfrutaba de hacer senderismo los fines de semana y entrenar en la liga infantil de fútbol. Era la antítesis completa del carisma astuto y depredador de Ricardo Montejo. Parecía un buen hombre, un hombre al que estaban tomando por tonto, igual que a ella. Una ola de emociones la invadió. Conmoción, lástima y luego una rabia blanca y ardiente que lo clarificó todo. Esto no era solo una aventura,
Esto era otro nivel de engaño. Valeria no era solo una amante que intentaba conseguir un marido rico. Era una mujer casada, cubriendo sus apuestas, construyendo una nueva vida con el dinero y el poder de Ricardo, mientras mantenía a su marido seguro y estable en la retaguardia. Los estaba utilizando a ambos. El plan, que había sido un concepto nebuloso de venganza, de repente se agudizó. Era audaz, era brutal y era perfecto. Una simple confrontación sería desordenada e insatisfactoria. Un divorcio silencioso les dejaría a ambos demasiado fácil. Pero esta era una forma de exponerlos a ambos por todo lo que eran, delante de las mismas personas cuyas opiniones más valoraban. Levantó el teléfono y marcó a Elena. «Lo tengo», dijo Sofía, su voz baja y firme. «Tengo el arma». «¿Qué es?», preguntó Elena, su voz ahogada por la expectación. «Se llama Valeria Jiménez y tiene un marido». Hubo un jadeo agudo al otro lado de la línea. «No, me estás tomando el pelo». «Se llama Daniel Aguilar. Es contable. Y no tiene absolutamente ni idea de lo que está haciendo su esposa». «Oh, Sofía», susurró Elena. Esto es bíblico. Necesito una razón plausible para que venga a mi casa a cenar el sábado por la noche», dijo Sofía, su mente ya trabajando, hilando los hilos de su intrincada telaraña. Una razón que Ricardo no cuestionaría. «La fundación», dijo Elena al instante. «Tu fundación de alfabetización. Estás lanzando la campaña anual de recaudación de fondos. Necesitas una auditoría pro bono o algún consejo de planificación financiera. Su empresa, Finanzas Ágiles, podría ser un nuevo patrocinador corporativo al que estés cortejando». Era perfecto, plausible, profesional y completamente por encima de toda sospecha. Colocaría a Daniel Aguilar en su casa como un invitado legítimo, un peón desprevenido en un drama cuyo clímax solo ella conocía. Sofía pasó el día siguiente haciendo los arreglos. Llamó a la línea principal de Finanzas Ágiles, usando su nombre completo y el nombre de su fundación. Fue, como esperaba, comunicada con un socio senior. Explicó su propuesta, una posible asociación, una solicitud de trabajo de asesoramiento preliminar. Mencionó que le habían dado el nombre de uno de sus contables senior, Daniel Aguilar, como un hombre con un ojo perspicaz para las finanzas sin fines de lucro. El socio estaba encantado. Una oportunidad de entrar en contacto con los Montejo. Haría que Daniel Aguilar la llamara en una hora. Cuando Daniel llamó, su voz era exactamente como la imaginaba. Educada, profesional y ligeramente nerviosa. Estaba completamente asombrado de hablar con Sofía Montejo. Ella fue encantadora y amable, explicando la situación y la próxima cena familiar. «Es terriblemente de última hora. Lo sé», dijo, su voz teñida de la cantidad perfecta de sinceridad apologética. «Pero mi marido y sus padres están muy interesados en escuchar sobre la estrategia de recaudación de fondos de este año, y pensé que qué mejor manera que tener al experto allí para explicársela. Sería solo una breve charla informal durante la cena, una oportunidad para que todos nos conozcamos». Daniel estaba nervioso y halagado. Una invitación a cenar a la Hacienda Montejo. Era una gran oportunidad para su empresa, para su carrera. «Por supuesto, señora Montejo», tartamudeó. «Sería un honor. Solo tendré que consultar con mi esposa, asegurarme de que no tengamos planes». La sangre de Sofía se heló por un segundo. «Por supuesto», dijo suavemente.
La familia primero. Unas horas más tarde, volvió a llamar, su voz radiante. Todo despejado, señora Montejo. Mi esposa tiene un compromiso de trabajo del que no puede librarse de todos modos, así que la noche está libre. Estaré allí. Un compromiso de trabajo. Sofía sintió una sonrisa amarga. El compromiso de trabajo de Valeria Jiménez era una cena en la que planeaba solidificar su posición como la próxima señora Montejo. No tenía idea de que su marido estaría allí para presenciar su coronación. La última pieza estaba en su lugar. Todos los actores estaban listos para subir al escenario. Sofía ya no era la directora escondida entre bastidores. Era la estrella del espectáculo y estaba lista para su actuación. El día de la cena amaneció con un frío otoñal. El cielo sobre San Sebastián era un lienzo de pintor de grises y azules pálidos, y los cuidados jardines de la hacienda Montejo estaban cubiertos por una ligera escarcha matutina. Para cualquiera, era un sábado perfecto. Para Sofía, era el día del ajuste de cuentas. Se movió por la casa con una calma extraña, casi fuera del cuerpo. La tormenta de sus emociones, el dolor, la rabia, la ansiedad, se había asentado en un núcleo duro y denso de propósito en el fondo de su estómago. No había más espacio para la duda. Solo existía el plan. Ella supervisó personalmente cada detalle. Instruyó a la florista para que creara arreglos de hortensias blancas y eucalipto, hermosos pero fúnebres. Eligió el menú con cuidado deliberado, una rica crema de langosta para empezar, seguida de un costillar de cordero, todos platos que requerían concentración y una mano firme. Platos que eran difíciles de comer cuando el mundo de uno se desmoronaba. El vino que seleccionó fue un Chateau Margaux de Mipa, el año en que ella y Ricardo se casaron. Un toque sutil y conmovedor que solo ella entendería. Al final de la tarde, se retiró a su vestidor. Preparó su armadura elegida, un vestido sencillo e impecablemente confeccionado de seda zafiro. El color era audaz, regio. No eran los pasteles suaves que Ricardo prefería que usara. Era el color de un océano profundo y frío. Se sentó frente a su tocador. Los cepillos con respaldo de plata y los frascos de perfume de cristal brillando a la luz. Este era el mismo tocador donde había llorado lágrimas silenciosas semanas atrás. Ahora, mirándose al espejo, vio a una mujer diferente. La suavidad alrededor de sus ojos había sido reemplazada por una claridad acerada. El temblor en su mano había desaparecido. Ricardo entró mientras ella se abrochaba un collar de perlas alrededor del cuello, su propio regalo de bodas de hacía 15 años. Él ya estaba en su traje, luciendo tan guapo y confiado como siempre. Le sonrió a su reflejo en el espejo. «Estás deslumbrante, Sofía», dijo, su voz suave como la seda. «¿Lista para esta noche?» «Por supuesto», respondió ella, su voz uniforme. «Quiero causar una buena impresión a tu invitada». Él captó el ligero énfasis en la palabra tú, pero decidió ignorarlo. «Valeria es brillante. Te gustará. Y es importante que mamá y papá vean la calidad de la gente que tengo en Innovatec. Los tranquilizará». Tranquilizarlos de que tenía un plan de sucesión para su empresa y su vida, pensó ella. «Estoy segura de que será una velada muy esclarecedora para todos», dijo, volviéndose para mirarlo. Ella le ajustó la corbata, sus dedos rozaron su cuello. El gesto fue íntimo, familiar y completamente desprovisto de calidez. Por un momento pareció inclinarse hacia su toque,
un destello de la antigua conexión en sus ojos. Pero se fue tan rápido como vino, reemplazado por el frío cálculo que ahora lo definía. Bien, dijo, retrocediendo. Bajaré a revisar el vino. No quiero que papá se queje de la temperatura otra vez. Mientras él se iba, Sofía se permitió una sola respiración profunda. La actuación estaba a punto de comenzar. Abajo, la casa resplandecía. Una luz suave emanaba de cada lámpara. Las chimeneas de la sala de estar y el comedor crepitaban alegremente, proyectando sombras danzantes sobre los pulidos suelos de madera. La larga mesa de comedor de caoba estaba puesta para 5. Ricardo, ella misma, sus padres Antonio y Elena, y la invitada de honor, Valeria Jiménez. Un sexto puesto de mesa permanecía conspicuamente ausente, esperando en la despensa, listo para ser colocado en el momento perfecto. Antonio y Elena Montejo llegaron primero, puntuales como siempre. Antonio era un hombre corpulento e imponente, con una voz atronadora y una firme creencia de que el nombre Montejo era sinónimo de integridad. Elena era su discreta y observadora contraparte. Una mujer de pocas palabras, no se perdía nada. Sus agudos ojos azules examinaron la habitación, los arreglos florales y el vestido de Sofía, dando un ligero asentimiento de aprobación. «Sofía, querida», dijo Elena, besando el aire junto a su mejilla. «Todo se ve maravilloso, como siempre. Tienes un don para estas cosas». «Gracias, Elena. Espero que sea una noche memorable», respondió Sofía. El doble significado flotaba en el aire, inaudible para todos, excepto para ella misma. Ricardo interpretó el papel del anfitrión orgulloso, sirviéndole a su padre una copa de whisky añejo y entablando una ruidosa discusión con él sobre el mercado de valores. Sofía guió a Elena al sofá, conversando sobre la próxima gala benéfica. Era una escena que habían interpretado 100 veces, un retrato perfecto de felicidad familiar. Y entonces sonó el timbre. El rostro de Ricardo se iluminó. «Ah, debe ser Valeria», dijo, con demasiada impaciencia. Caminó hacia el gran vestíbulo para abrir la puerta él mismo, un gesto de familiaridad que no pasó desapercibido para su madre. Sofía estaba de espaldas a la chimenea, con las manos entrelazadas, sin apretar frente a ella. Pudo escuchar el entusiasta saludo de Ricardo, seguido de los tonos ligeros y confiados de la voz de una mujer. Y entonces estaban de pie en el arco que conducía a la sala de estar. Valeria Jiménez era aún más impactante en persona. Era alta y esbelta con un vestido negro ajustado que era un toque demasiado atrevido para una cena familiar. Una pulsera de tenis de diamantes. La pulsera de tenis de diamantes brillaba en su muñeca. Su cabello rubio estaba recogido en un moño elegante, y su sonrisa era audaz y deslumbrante. Pero sus ojos, mientras escaneaba la habitación, tenían una cualidad fría y evaluadora. Parpadearon más allá de Antonio y Elena, aterrizando en Sofía. Y sonrió. No era una sonrisa educada y deferente. Era una sonrisa de posesión, de victoria. Era la sonrisa de una mujer que creía estar mirando su pasado. Una reliquia que pronto sería reemplazada. En esa única expresión, le estaba diciendo a Sofía: «Estoy aquí. He ganado. Esta es mi casa ahora, mi familia, mi hombre». Sofía le sostuvo la mirada y le devolvió la sonrisa, una sonrisa serena y plácida que no revelaba nada. «Señorita Jiménez», dijo, su voz como agua fresca,
Bienvenida a nuestro hogar. Estamos encantados de que haya podido unirse a nosotros. La cortesía, la calma imperturbable, pareció descolocar momentáneamente a Valeria. Había esperado lágrimas, hostilidad, una escena. No había esperado gracia, pero se recuperó rápidamente. Por favor, llámame Valeria, ronroneó, deslizándose por la habitación y extendiendo una mano a Antonio y luego a Elena. Es un absoluto honor conocerlos por fin a ambos. Ricardo habla constantemente de ustedes. El aire crepitaba con una tensión tácita mientras se dirigían al comedor. Ricardo, haciendo el papel del tonto, sentó a Valeria a su derecha en el lugar de honor tradicionalmente reservado para su madre. Las cejas de Elena se alzaron una fracción de pulgada, pero no dijo nada. La trampa estaba tendida. Los jugadores estaban en sus puestos. Todo lo que Sofía tenía que hacer ahora era esperar a que llegara el último invitado desprevenido. La conversación alrededor de la mesa de caoba era una obra maestra de subtexto y hostilidad velada. En la superficie, era una charla educada de cena. Debajo, era una batalla de voluntades. Valeria Jiménez era una intérprete hábil. Dirigía la conversación con la precisión de una ejecutiva experimentada, pasando sin problemas de una discusión sobre las cuotas de mercado de Innovatec con Antonio a elogiar la labor benéfica de Elena. Era encantadora, ingeniosa y completamente cautivadora. Habló de Ricardo con una reverencia posesiva, relatando historias de la oficina que resaltaban su genio. Su tono implicaba una intimidad que iba mucho más allá de la sala de juntas. Ricardo tiene una habilidad increíble para ver 10 pasos por delante de todos los demás, dijo, sus ojos brillando mientras lo miraba. Es un verdadero visionario. Es un privilegio estar en su equipo. Ciertamente estamos orgullosos de sus logros, dijo Antonio con voz retumbante, claramente impresionado por esta joven brillante que admiraba tan abiertamente a su hijo. Sofía observaba, una observadora silenciosa en su propia mesa. Interpretó el papel de anfitriona perfecta, asegurándose de que las copas estuvieran llenas y los platos limpios, sus movimientos fluidos y sin prisas. Escuchó los halagos serviles de Valeria hacia su marido, un hombre que estaba desmantelando activamente su vida juntos. Con cada mirada triunfante que Valeria le dirigía, cada sutil toque en el brazo de Ricardo, Sofía no sintió dolor, sino una creciente y escalofriante sensación de poder. Estaban cavando sus propias tumbas, y ella simplemente les estaba dejando las palas. «Sofía, estás muy callada esta noche», observó Elena. Sus ojos agudos no se perdían nada. Había notado la disposición de los asientos, la forma excesivamente familiar en que Valeria hablaba con su hijo y la calma gélida de su nuera. Antes de que Sofía pudiera responder, Valeria intervino con una risa ligera y tintineante, pero que contenía un filo de acero. «Oh, estoy segura de que la estamos aburriendo con toda esta charla de negocios. Debe ser difícil seguir el ritmo cuando no se está en el mundo corporativo». Fue un golpe directo, una puñalada condescendiente a la vida de Sofía, pintándola como una mujer mantenida, desactualizada e irrelevante. Ricardo se revolvió incómodo en su asiento, pero no dijo nada para defender a su esposa. Él era cómplice de su humillación. Sofía simplemente sonrió, una pequeña y enigmática curva en sus labios. «Al contrario», dijo, su voz clara y firme, cortando la tensión. «Lo encuentro fascinante. Se necesita una gran concentración para perseguir las ambiciones de forma tan decidida».
Dejó que su mirada se posara en Valeria un momento demasiado largo. Estoy segura de que su familia debe estar increíblemente orgullosa de todo lo que ha sacrificado por su carrera. La sonrisa de Valeria se tensó. Fue una parada sutil, un recordatorio de que la vida de Valeria existía fuera de esta habitación, un hecho que parecía ansiosa por olvidar. Se sirvió la crema de langosta. Mientras Valeria levantaba su cuchara, hizo su siguiente movimiento. «¿Sabes? Esta casa es simplemente impresionante», suspiró, mirando alrededor del opulento comedor. «La arquitectura, el arte, tiene unos huesos maravillosos. Se podría hacer tanto con ella si solo se modernizara un poco». Estaba redecorando. En su mente, ya era la dueña de la casa, imaginando cómo destrozaría la vida de Sofía y construiría la suya sobre sus ruinas. Ricardo, completamente ajeno a las corrientes subterráneas, intervino. «Valeria tiene un ojo fantástico para el diseño. Ha estado consultando sobre la estética de nuestro nuevo campus corporativo». «Me imagino», dijo Sofía, tomando un sorbo delicado de su sopa. «Una perspectiva fresca puede ser tan estimulante». Los minutos pasaron, cada uno estirando la tensión aún más. Sofía podía sentirla acumulándose, una fuerza palpable en la habitación. Su corazón latía con un ritmo constante y pesado contra sus costillas. Ya casi era hora. Sabía por el informe del señor Ortega que Daniel Aguilar era meticulosamente puntual. Su tren habría llegado a las 7:15 p.m. y un coche preestablecido lo tendría en su puerta a las 7:30 p.m. en punto. Miró el reloj de pie del pasillo. Eran las 7:28 p.m. Como si fuera una señal, el débil y distante tintineo del timbre resonó por toda la casa. Todas las cabezas en la mesa se giraron. Ricardo parecía confundido. «¿Esperamos a alguien más?», le preguntó a Ricardo, parecía confundido. «¿Esperamos a alguien más?», le preguntó a Sofía, con un atisbo de molestia en su voz. Odiaba las sorpresas. Antonio y Elena miraron a Sofía con educada curiosidad. El rostro de Valeria era una máscara de curiosidad, su cuchara congelada a mitad de camino hacia sus labios. Era el momento, el precipicio. Sofía colocó su servilleta sobre la mesa junto a su plato. Se puso de pie, sus movimientos tranquilos y deliberados. «Sí», dijo, su voz resonando con una claridad recién descubierta que hizo que todos la miraran fijamente. «Lo estoy. Un último invitado». Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Sonrió, una sonrisa genuina y brillante que no llegaba del todo a sus ojos. «Me tomé la libertad de invitar a un socio de negocios mío. Espero que no les importe». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del comedor, su vestido de seda susurrando contra el suelo. Caminó por el gran vestíbulo, sus pasos resonando en el mármol. Llegó a la pesada puerta de roble y tomó una última y firme respiración. La abrió, y allí, en el umbral, con aspecto ligeramente abrumado por la grandeza de la casa, estaba Daniel Aguilar. Sostenía un maletín de cuero y sonreía con su sonrisa amable y modesta. «¿Señora da Montejo?», preguntó, su voz educada. «Soy Daniel Aguilar. Espero no llegar tarde». «Señor Aguilar», dijo Sofía, su voz cálida y acogedora. «Ha llegado en el momento perfecto. Por favor, pase. Todos están ansiosos por conocerle». Sofía guió a Daniel Aguilar desde el gran vestíbulo hacia el arco del comedor. Él estaba comprensiblemente nervioso, agarrando su maletín como un escudo, sus ojos muy abiertos mientras contemplaba los techos altos y el arte costoso. Era un hombre de un mundo diferente, un mundo de hojas de cálculo y tranquilas calles suburbanas,
ahora empujado a la guarida del león. Por un momento fugaz, Sofía sintió una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacerle, pero era una crueldad necesaria, una detonación requerida para despejar los escombros de todas sus vidas. Al entrar en el comedor, toda conversación cesó. Las 4 personas en la mesa miraron al recién llegado. La expresión de Ricardo era de pura confusión, teñida de irritación por esta interrupción. Antonio y Elena miraron con educada curiosidad, pero fue el rostro de Valeria lo que Sofía observó. En ese momento, Valeria estaba riéndose por el último comentario que había hecho Ricardo. Su boca manchada de lápiz labial abierta, sus ojos brillando de triunfo. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Daniel. La transformación fue instantánea y aterradora. El color se drenó de su rostro, dejando una palidez enfermiza y cerosa. Su sonrisa triunfante no solo se desvaneció, sino que se colapsó, derritiéndose como si los músculos de su cara hubieran dejado de funcionar de repente. Su mandíbula se relajó y sus ojos se abrieron en un horror puro y sin adulterar. La copa de vino en su mano tembló, su contenido salpicando peligrosamente cerca del borde. En ese segundo, la reina del mundo, la vencedora en esta guerra doméstica, se convirtió en un animal acorralado y aterrorizado. Daniel, por su parte, estaba simplemente desconcertado. Su mirada recorrió la mesa hasta que aterrizó en su esposa. Valeria, dijo, su voz una mezcla de shock y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijiste que tenías una reunión de estrategia fuera de la oficina en Gijón. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y condenatorias. Valeria no podía hablar. Solo lo miraba fijamente, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales y de pánico. Ricardo finalmente encontró su voz, mirando del rostro horrorizado de Valeria al hombre desconcertado en la puerta. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó, la mente de CEO luchando por procesar datos que no cuadraban. Fue Sofía quien respondió, su voz cortando el silencio espeso y sofocante. Se adelantó, colocando una mano suave sobre el brazo de Daniel, un gesto de alianza. Todos, dijo, su voz tan tranquila y clara como una campana. Me gustaría que conocieran a Daniel Aguilar. Es un brillante contable de finanzas ágiles que amablemente está asesorando a mi fundación. Hizo una pausa, dejando que la primera pieza de información se asentara antes de dar la pincelada maestra. También es el marido de Valeria Jiménez. La palabra marido cayó sobre la mesa como una granada. La mandíbula de Antonio Montejo cayó. La mano de Elena voló a su boca. Sus ojos agudos y perspicaces se dirigieron de Valeria a su hijo. La fea verdad amaneciendo en su rostro. Daniel miró de Sofía a su esposa, su rostro amable arrugado por la confusión y el dolor naciente. ¿Marido? Valeria, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Pero fue Ricardo quien finalmente entendió. Miró a Valeria, su rostro una máscara de incredulidad, volviéndose lentamente a la furia. Había sido engañado. Él, Ricardo Montejo, el dueño del universo, había sido tomado por tonto. Su premio, su vicepresidenta estrella, no era una agente libre. Estaba casada con este hombre, este contable ordinario y modesto. La humillación era un veneno y se estaba extendiendo visiblemente a través de él. ¿Tu marido?, ahogó Ricardo. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Volvió su mirada furiosa hacia Valeria. «¿Estás casada?» Valeria finalmente salió de su parálisis. Sus instintos de supervivencia se activaron. «Daniel, esto es un malentendido», tartamudeó, empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie temblorosamente. «Esta es una cena de trabajo.
Ricardo es mi jefe. ¿Tu jefe? Dijo Daniel, su voz temblando ahora con los primeros brotes de ira. Me dijiste que estabas en Gijón. Me mentiste. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en la brillante pulsera de diamantes en la muñeca de ella. ¿Dónde conseguiste eso? No podemos pagar eso. La acusación fue cruda, real y devastadoramente pública. Sofía retrocedió. Su trabajo estaba hecho. Ella era meramente la directora. La orquesta del caos ahora estaba tocando una sinfonía propia. ¿Te mintió, Daniel?, dijo Sofía, su voz suave pero audible en todos los rincones de la habitación. Justo como él me ha estado mintiendo a mí. Caminó hacia un aparador y recogió una delgada carpeta de Manila que había colocado allí antes. La abrió y deslizó una fotografía a través de la mesa pulida hacia el padre de Ricardo. Era una foto tomada por el señor Ortega, que mostraba a Ricardo y Valeria besándose apasionadamente fuera del Hotel Boutique. Antonio Montejo la recogió. La miró fijamente durante un largo momento. Su rostro se puso de un rojo profundo y apopléjico. Estampó la foto sobre la mesa. «Ricardo, ¿qué significa esto? En tu propia casa, con tu esposa presente». «Y te mintió a ti, Daniel», continuó Sofía, su mirada ahora en el contable con el corazón roto. Deslizó otra foto sobre la mesa hacia él. Mostraba a Valeria sola entrando en la joyería donde se compró la pulsera. El recibo estaba metido cuidadosamente a su lado. Es una mujer muy ambiciosa. Parece que estaba cubriendo sus apuestas, viendo qué marido ofrecía la mejor inversión a largo plazo. La habitación implosionó. «Fuera», rugió Ricardo, señalando con un dedo tembloroso a Valeria. Todo su afecto se había cuarteado en pura rabia venenosa. No estaba enojado por la traición, sino porque su reputación estaba siendo destruida frente a sus padres. «Fuera de esta casa, bastarda hipócrita. No te atrevas a actuar como una víctima», chilló Valeria de vuelta, su fachada cuidadosamente construida, destrozándose por completo. «Me rogabas que lo dejara. Me dijiste que ibas a dejarla a ella». Daniel dejó escapar un sonido ahogado, un jadeo de dolor puro al comprender finalmente el alcance total de la traición. Miró a su esposa, la mujer que había amado y apoyado, y vio a una extraña. Elena Montejo, que había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó. Su voz, aunque tranquila, era más fría y cortante que cualquier grito. Le habló a su hijo, pero sus ojos estaban fijos en Sofía. «Ricardo, has traído una vergüenza profunda y repugnante a esta familia. Has humillado a tu esposa y deshonrado nuestro nombre». Luego dirigió su mirada a Valeria. «Y tú, jovencita, eres basura». Con eso, se dio la vuelta y salió rígidamente de la habitación. Antonio, después de una última mirada de absoluto disgusto a su hijo, la siguió. El comedor era una zona de guerra. Valeria sollozaba, una mezcla de rabia y terror. Ricardo estaba temblando de furia. Daniel parecía completamente destrozado, su rostro pálido por el shock. Sofía permaneció de pie junto al aparador, tranquila en medio de los escombros que había causado. No había levantado la voz. No había llorado. Simplemente había presentado la verdad. Y la verdad había sido un arma más poderosa que cualquier arrebato emocional. La sonrisa engreída había desaparecido del rostro de Valeria, reemplazada por una máscara de ruina total. La arrogante confianza de Ricardo estaba destrozada. El juego había terminado, y ella había ganado. «¡Alto ahí!». Este momento fue brutalmente satisfactorio. Pero, ¿crees que Sofía fue demasiado lejos al involucrar al marido de Valeria?
¿Qué parte del plan estratégico de Sofía te impresionó más? Déjanos tu comentario abajo. El desenlace. La reina recupera su corona. Las semanas que siguieron al encuentro fueron rápidas y brutales. El sonido del Bentley de Antonio Montejo, rugiendo por el camino de grava, fue el toque de campana final de la vida de Ricardo y Sofía, tal como la conocían. Valeria, histérica y expuesta, intentó una última y desesperada súplica a Ricardo. «Podemos arreglar esto, Ricardo», suplicó, tratando de alcanzar su brazo. Él se estremeció, alejándose de su toque, como si le hubieran quemado. «Nunca vuelvas a hablarme», gruñó, su voz baja y peligrosa. La humillación pública había cortado cualquier sentimiento que él tuviera por ella. Ya no era un activo, era un pasivo de proporciones catastróficas. Él señaló hacia la puerta. «Vete. Ahora». Daniel Aguilar, que había estado congelado en estado de shock, finalmente se movió. Miró a su esposa, sus ojos huecos con un dolor que era horrible de presenciar. «Valeria», dijo, su voz apenas un susurro, «dame tus llaves. Te veré en casa. Tenemos que hablar». Ya no quedaba ira en él, solo un vasto y vacío paisaje de tristeza. Sin otra palabra, una sollozante Valeria tropezó fuera del comedor y fuera de la casa. Su sueño de convertirse en la próxima señora Montejo, convirtiéndose en cenizas a su alrededor. Daniel le dio a Sofía una mirada larga y de búsqueda, una mirada que contenía un universo de dolor, pero también un destello de gratitud por la terrible verdad, antes de que se diera la vuelta y siguiera a su esposa hacia la fría noche. Y entonces quedaron dos. Ricardo y Sofía se pararon en extremos opuestos del magnífico comedor, los restos de la comida cuidadosamente planificada, un espejo de los restos de su matrimonio. El aire estaba espeso con los fantasmas de las acusaciones y el hedor de la traición. Ricardo finalmente se volvió hacia ella, su rostro una máscara atronadora de furia. «¿Estás feliz ahora?», escupió. «No podías simplemente irte con dignidad, ¿verdad? Tuviste que crear este circo para humillarme delante de mis propios padres». Sofía enfrentó su rabia con una calma desconcertante. «Pareces estar confundido, Ricardo», dijo, su voz desprovista de emoción. «Tú no eres la víctima aquí. Tú me humillaste todos los días durante el último año con tus mentiras. Me humillaste al traer a tu amante a mi casa. Humillaste nuestro matrimonio, nuestra historia. Lo que hice esta noche no fue humillación, fue clarificación». Caminó lentamente hacia él, sus tacones haciendo clic en el suelo de madera. «Pensaste que yo era solo una parte de la decoración, algo que manejar y eventualmente reemplazar. Me subestimaste enormemente. Subestimé tu capacidad de crueldad», replicó él. «No», lo corrigió ella. «Subestimaste mi capacidad de supervivencia. Tú y ella empezaron una guerra. Simplemente no esperaban que yo contraatacara con una estrategia mejor». Se detuvo a solo unos metros de él. «Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya el lunes por la mañana. Quiero la casa, quiero la colección de arte que curamos juntos, y quiero un acuerdo que refleje los 15 años que invertí en tu carrera, en esta familia, en una asociación que trataste como un activo desechable. Dadas las circunstancias y el testimonio de tus padres y el señor Aguilar, sospecho que no querrás luchar contra mí en un tribunal público». Su rostro palideció. Ella lo tenía. La amenaza de un divorcio público y complicado con su formidable madre, probablemente testificando en su contra, sería devastadora para las acciones de Innovatec y su propia reputación cuidadosamente elaborada. Estaba atrapado. «Lo has planeado todo», susurró,
una nota de admiración a regañadientes en su voz. «Aprendí del mejor», respondió ella, una sonrisa amarga en sus labios. «Me enseñaste todo lo que sé sobre estrategia despiadada». Le dio la espalda, un acto final de despido, y salió de la habitación, dejándolo solo en medio de las ruinas. Las semanas que siguieron fueron un borrón de reuniones legales y despedidas tranquilas. Ricardo se mudó, sus cosas empacadas por profesionales, su presencia en la casa desvaneciéndose hasta que no fue más que un fantasma. El divorcio fue brutalmente eficiente y tranquilo, tal como ella había predicho. Ricardo, bajo una inmensa presión de su padre, aceptó todos sus términos para evitar un espectáculo público. Valeria Jiménez desapareció. Fue despedida de Innovatech el lunes siguiente, su ascenso corporativo terminando en un choque espectacular. Sofía se enteró por la vid que Daniel había solicitado el divorcio inmediatamente. Valeria había perdido tanto a su marido como a su millonario, su ambicioso juego dejándola sin nada. Mientras tanto, Sofía comenzó el proceso lento y deliberado de recuperar su propia vida. Hizo repintar toda la casa, borrando los beiges neutros que Ricardo había amado y reemplazándolos con colores cálidos y vibrantes. Vendió el Chateau Margaux de 1900 y usó el dinero para financiar una beca para jóvenes historiadoras de arte. Una tarde, un mes después de la cena, estaba en su estudio, que había convertido de nuevo en un espacio de trabajo para su propia investigación, cuando recibió una llamada de Elena. «¿Estás sentada?», preguntó Elena. «¿Qué pasa?» La columnista de chismes de El Post acaba de llamarme para un comentario. Aparentemente, Antonio Montejo ha obligado a Ricardo a tomar un año sabático extendido y ha instalado un CEO interino en Innovatech. La Junta está citando razones personales para su partida. Sofía sintió que una sonrisa lenta y satisfecha se extendía por su rostro. El dominó final había caído. Terminó la llamada y miró alrededor de su estudio. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. En su escritorio había libros sobre arte del Renacimiento italiano, su antigua pasión, ahora su realidad presente. Ya no era Sofía Montejo, la esposa del CEO. Era simplemente Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía como más que suficiente. La jaula dorada se había ido, sus barrotes derretidos por el fuego de una mujer que se había negado a ser quebrantada. Era libre. Y ahí lo tienes, una historia no solo de traición, sino de una fuerza increíble y una brillantez estratégica. Sofía Montejo podría haber elegido ser una víctima, llorar y desmoronarse mientras su mundo se venía abajo, pero en cambio eligió ser la arquitecta de su propia justicia. Convirtió su dolor en poder y usó la arrogancia de su enemigo contra ellos de la manera más espectacular posible. Esto te hace pensar, ¿verdad? ¿Cuántas personas usan una máscara de cortesía mientras ocultan un núcleo de acero? Si esta historia de venganza calculada y empoderamiento definitivo resonó contigo, pulsa ese botón de «Me gusta» y compártela con alguien que ame una historia de una mujer que recupera su poder. No olvides suscribirte a nuestro canal y tocar esa campana de notificación. Queremos seguir creando este tipo de contenido para ti. Y por favor, deja un comentario abajo. Queremos saber cuál fue tu parte favorita de la estrategia de Sofía. Estamos ansiosos por leerte.